micromundo de diferentes labores. Es la música, es el yoga y es la literatura. Bien. Y yo me abracé a la guitarra como el que se abraza en alta mar a un pedazo de madera, ¿no? Sí. O sea, aquello yo creo que a mí me salvó la vida de todo, ¿no? Pues cuando tienes 17 años y ya te toca salir del instituto, ahí dices, yo me quiero dedicar a la música. Y eso me permitió ahorrar. Y fíjate, con 22 años, en aquella época, el sueño de todos los que estudiábamos música en España era irnos a Estados Unidos. Entonces había una escuela, existe todavía en Los Ángeles, que se llama el Musician Institute. Entonces mi meta era ir allí. En el corazón de Hollywood estaba esta escuela. Y entonces fui ahorrando y pues con 22, 23 años aproximadamente me fui allí un año a estudiar. Al rescate del arma son cerca de 50 relatos y también poemas. Y si tuviera que resumirlo, es la búsqueda de eso que llamamos alma, es ese yo con mayúsculas. Y sin embargo, en la medida en que tú te sientes en el otro, te vives en el otro, eres feliz con la dicha del otro y te duele el dolor ajeno, en la medida en que tú rompes esa frontera, te expandes. El nivel de felicidad es mucho mayor y sobre todo el nivel de comprensión de la realidad. Volvemos a lo de los personajes del cuento. Cuando descubren que la felicidad, ¿no? Has dicho, hay que ser feliz, está en hacer el bien. En qué puedo yo aportar al mundo. Hemos hecho de este mundo una locura, una absoluta locura. Pero la palabra amor es infinita. Es algo que es infinito como concepto. Y entonces decir, me quiero vivir desde el amor es algo que vas descubriendo durante toda una vida. Pues muy bien, bienvenido Chema Vilches. ¿Quién es Chema Vilches y cuál es tu micromundo? Pues en eso estoy yo también, en saber quién es Chema Vilches. Como todo el mundo, imagino, intentando descubrirte a ti mismo. Pero bueno, mi labor básicamente, o mi micromundo de diferentes labores, es la música, es el yoga y es la literatura. Y a veces predominan unos más que otros. Y ahí vamos un poco entre todas esas aguas intentando no ahogarte. Qué bien. ¿Tu actividad principal ahora mismo, a qué te estás dedicando o te dedicas un poco de todo? Un poco a las tres, Ah. sí, un poco a las tres. La música porque digamos que es un poco el modus vivendi. Entre las clases de música que imparto, entre el trabajo que hacemos con el último proyecto que estamos, que es una especie de representación teatral y ahí voy tocando el piano y acompañando a las actrices. Eso es la parte musical. En la parte del yoga es algo que te acompaña o intentes que te acompañe a cada minuto de vida, ¿no? Porque es también una manera filosofía de vida, ¿no? Claro, es una forma de relacionarte con el mundo, contigo mismo, de intentar, en la medida de lo posible, mejorar el estado emocional, intentar comprender la realidad tan compleja que es la vida. Y luego la literatura, pues digamos que es algo, sí, quizá ya más esporádico, porque de vez en cuando hay una serie de historias, de relatos que francamente a mí me asaltan, te toman y entonces te pones a escribir y siempre me ha pasado igual, durante 1 o 2 meses no haces otra cosa que escribir y van saliendo casi por sí mismos, ¿no? Entonces, digamos que el oficio, por decirlo de alguna manera, de escribir, en mi caso es una cosa casi que no tienes control, sino que empiezan a aparecer ideas cada 2 o 3 años, afortunadamente, porque si no podía dedicarme a la música. Y bueno, pues lo vas plasmando en cuentos, relatos, que es mi caso. Y afortunadamente estos últimos años pues hemos ido trabajando con una editorial que publica pues unos libros muy cuidados desde el punto de vista de la edición. Porque es literatura, digamos, con ilustración, que no es muy habitual, y entonces pues ya llevamos con Ediciones 12 Calles, este es el tercer libro, Al rescate del alma. Así que pues bueno, afortunadamente en ese sentido, bien, porque escribir y conseguir que una editorial se haga eco de tu trabajo y lo publique, pues imagino que no es fácil y nosotros hemos tenido esa suerte. Sí.
¿Y cómo llega la música a Chema? ¿En qué momento entra la música en ti? Pues la música, fíjate, yo desde que tengo conciencia de ser, ¿no? Como me imagino nos pasa a todos con 3, 4 añitos que empiezas a tener como un yo, ¿no? Que yo estoy, existo, ¿no? Ahí ya estaba la música. Siempre me gustó muchísimo como oyente y desde luego desde muy jovencito me hubiera gustado dedicarme a ella o a tocar, porque recuerdo con 8 o 9 años, era la época esta que se hace la comunión, estas cosas, que quería que me regalaran un piano. Me fascinaba el hecho de, cada vez que veías un pianista en la tele o algo, Qué ¿no? bueno. Me fascinaba la idea de tocar el piano, pero mi familia pues es una familia de gente trabajadora, donde no había ningún antecedente musical, y cuando yo le dije, sobre todo a mi madre, que quería tocar el piano, pues la pobre no supieron cómo ubicar aquello y bueno, no me hicieron mucho caso, con razón también, porque imagínate, ¿no? En mi casa éramos 3 hermanos, la abuela, el canario, yo qué sé, y un piso de 70 metros cuadrados en el, No barrio, cabía el en el piano, barrio ¿no? de Canillas, ¿no? Sí, Y el niño sí. dice que quiere ser pianista. Entonces me tuve que esperar hasta los 13 años que ahí pude comprar una guitarra. De hecho, me la regaló mi madre para el día del cumpleaños. Ah, qué bien. Y yo me abracé a la guitarra Qué como bueno. el que se abraza en alta mar a un pedazo de madera, ¿no? Sí. O sea, aquello yo creo que a mí me salvó la vida de todo, ¿no? Porque para mí la música, descubrir en aquel momento también a los grupos que entonces en el barrio escuchábamos, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, todo el rock progresivo que a mí me sigue entusiasmando. Entonces aquello fue como, ostras, descubrir la vida de verdad, ¿no? Y bueno, pues enseguida, vamos, yo cuando cayó la guitarra en mis manos, sin tener ni idea de tocar, y además me llevó mucho tiempo aprender, porque imagino que hay gente que viene con un talento innato en la vida. Yo para nada tenía un talento innato, pero sí lo tenía claro, que yo me quería dedicar a eso, ¿no? Entonces le eché muchas horas y Autodidacta, bueno, además. y más o menos. Tuve algunos profesores así al comienzo, y entre lo poquito que aprendí de los profesores, porque también ellos, claro, en aquella época en España tampoco había música moderna en los conservatorios, Sí, claro. era muy difícil acceder a cierta información que ahora es muy fácil. Entonces, pues bueno, pues un poquito que aprendí de los profesores, otro poquito que vas haciendo tú, pues cuando tienes 17 años y ya te toca salir del instituto, ahí dices, yo me quiero dedicar a la música. Pues además tiene que ser difícil, ¿eh? Y fue difícil, fue muy difícil. Claro. Yo lo pasé muy mal, lo pasé Y tu fatal. padre, me imagino. Pues imagínate, en esa época a mí afortunadamente se me daban muy bien los estudios, iba muy bien, y de repente decir en casa que te quieres dedicar a la música fue una bomba, fue un bombazo, los pobres lo pasaron fatal. Entonces era lo típico, ¿no? Tienes que hacer ingeniería o Claro, derecho. Totalmente. Sí. Fue así, Bueno. totalmente, Víctor. Entonces, pues fue una bomba. Y claro, a mí me llevó años comprender también esa, por parte sobre todo el hombre de mi padre, el hombre que él quería que yo hiciera una carrera seria, y eso de la música, pues, ¿qué era, no? Y bueno, pero la verdad es que sí me lo tomé muy en serio. O sea, yo entonces tocaba, o sea, estudiaba todo el día. No era esto de que andabas ahí, no. Yo, o sea, estudiaba todas las horas Te lo posibles. tomaste como una carrera. Vale. Y bueno, y pues sí, al poquito a poco ya empezaron a entrar los primeros duros en casa. Como ¿Y cuándo fue el momento en el cual tú dices, realmente me estoy dedicando a la música? Muy desde el principio, porque fíjate, fue a acabar el instituto y lo poquito que yo había aprendido tocando, empecé a dar clases. Lo enseñaba. Ah, vale. Y entonces, curiosamente, se me dio bien, porque en un año tenía como 50 alumnos. Joder. Y debía tener ya 18 años, y mi padre, el hombre, me miraba como diciendo, porque, bueno, pues tenía muchos alumnos, afortunadamente. Y eso me permitió ahorrar. Y fíjate, con 22 años, en aquella época, el sueño de todos los que estudiábamos música en España era irnos a Estados Unidos. Entonces había una escuela, existe todavía en Los Ángeles, que se llama el Musician Institute. Y entonces mi meta era ir allí. En el corazón de Hollywood estaba esta escuela. Y entonces fui ahorrando, y pues con 22, 23 años aproximadamente me fui allí un año a estudiar, y aquello me cambió la vida, porque el nivel de los profesores, luego las relaciones que haces, que luego a mí me sirvió mucho para en un futuro hacer discos allí. O sea, fue un cambio radical del concepto de la música, de la pedagogía de la música, de luego poder venir de allí y compartir esa forma de enseñar, que aquí quizá no había tanto. Entonces fue algo definitivo.
Y pues sí, la verdad es que todo aquello fue sucediendo, digamos, con los años lo piensas y no fue fruto de tener a lo mejor el valor, de decir me voy a Estados Unidos y tal. Yo creo que fue fruto de la propia ignorancia que uno tiene. O sea, Claro, Sí. es esa ignorancia mezclada con ilusión que dices, ¿para dónde hay que ir? ¿Para allá? Pues para allá. claro. Y ahora con los años vas viendo los posibles problemas. Por ejemplo, yo hablaba muy poquito inglés. Tenía inglés de instituto, que el mío era un inglés raspadillo, ¿no? Entonces, claro, llegas a Los Ángeles y no entendías nada. Hasta que no pasaron varios meses, tú no te adaptas, ¿no? Y ahora lo piensas y dices, mira, que irte allí sin prácticamente hablar inglés. Pero claro, con esas edades, pues te echas la Claro. manta. Y ahí en ese momento lo que hiciste fue dejaste las clases y te dedicaste mucho más a ti, Eso es. a llegar a A ser estudiar. más profesional, Sí, sí. ¿no? Ah, vale. Sí, sí. Fue ¿Y ir a aprender. cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? En esa época fue un año. Los estudios, de hecho, en el Musician Institute, en el año, te estoy hablando año 90, 91, eran un año intensivo. Había clases desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, que yo era duro, ¿no? Era como ir a la mili, Claro, pero claro. musical, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Vamos, yo era precisamente lo que buscaba, algo intenso y que te pusiera ahí a prueba. Y bueno, pues intenté aprovecharlo y ya te digo o sea, ojalá hubiera ido con más preparación, porque otra cosa es que previamente a ir, pues uno en su ignorancia pensaba que más o menos ya tocaba y controlaba y cuando llegué Te das allí, cuenta en ya que una no sabes semana te nada. diste cuenta de que no tenías ni idea. Claro. Y ya esa sensación de no tener idea ya se ha quedado para siempre, ¿no? Claro. O sea, aquello fue una curiosidad tan grande que ya te das cuenta que en realidad, por más que estudies, nunca sabes nada. Siempre está todo ¿Cuál por fue aprender, ¿no? tu mayor aprendizaje allí? Pues quizá que siempre está todo por aprender. O sea, que una disciplina como la música, imagino que como cualquier otra, nunca hay vida suficiente para aprender. Lo Claro. que es infinito, ¿no? Cada músico que conoces en realidad te puede volcar su visión de la música tan particular, tan personal, que te abre un mundo, ¿no? Entonces, lo que tienen de bueno estas escuelas es que tienen gente muy puntera a nivel mundial ahí contando su experiencia. Entonces, claro, tú prestas oídos a todos y al final, pues, por una parte haces una amalgama de todo lo que te enseñan pensando que vas a montar el puzzle de lo que hay que aprender, pero por otra parte te das cuenta que en realidad el verdadero aprendizaje es tu escucha interior, que es lo que han hecho toda esta gente, ¿no? Una escucha interior de realmente qué yo puedo aportar a la vida a través de la música. Quizás eso fue, ahora que lo decías, Víctor, el aprendizaje más interesante, el encontrarte a ti mismo y hacer esa búsqueda interior, ¿no? Y tú en ese momento encontraste justamente lo que quieres transmitir a través de la música. En ese momento no. O sea, en ese momento lo que te das cuenta es del camino, ¿no? Es como, creo que he abierto la llave a una puerta, Y sé para pero dónde ahora ir. la puerta y el camino es infinito. Es infinito. Entonces, lo bueno que tiene, digamos, este oficio es que siempre estás aprendiendo y tienes en tu punto más interno la sensación de que te queda todo por aprender. Entonces, a mí eso me produce una ilusión muy grande. Hasta tal punto que a veces, pues yo qué sé, te dan las 2, las 3 de la mañana, estás en el piano, ¿no? Y dices, ay, me voy a quedar un ratito más, ¿no? Porque estás disfrutando mucho, estás sintiendo que, no sé, que estás descubriendo algo o que hay algo que estás aprendiendo. Entonces, pues esa es la sensación, la verdad, de que el camino es infinito y de que estás ahí aprendiendo y que lo mejor de todo es esas pequeñitas cosas que vas un poco aprendiendo o sintiendo, que las puedas compartir, porque el otro punto bonito del mundo de la música, e imagino de todas las artes, es el punto en el que te encuentras con el otro, ¿no? Y lo compartes, ¿no? O sea, no es una cosa que tú te quedas, sino que lo compartes. Eso es lo más maravilloso. Sí. ¿Y ahí que te enseñaban a tocar todos los instrumentos o cómo funciona? Pues una escuela como esta, en aquella época tenía fundamentalmente 4 instrumentos, que era técnica vocal, batería, bajo y guitarra. Entonces eran esos instrumentos, pero todos los estilos imaginables. Ahí había jazz, rock,
fusión, country, pop, todos los estilos, ¿no? Y bueno, claro, yo personalmente a mí lo que más me llamaba quizá era la fusión, era quizá un poquito el rock y mucho el jazz, pues me centré un poquito más en esas áreas, ¿no? Un poco del blues y todo eso. Pero también un poco te das cuenta que igual que los estilos son como etiquetas que realmente no son reales, ¿no? O sea, en realidad, cuando tú haces un trabajo de esa escucha interior, a ver, yo qué siento, qué quiero contar, eso no tiene etiqueta, eso no es jazz, ni es pop, ni es rock, eso viene después, ¿no? Casi es una cosa más de marketing, ¿no? En realidad tú lo que sientes es expresar eso que oyes internamente. Claro, Claro. a veces que quieras expresar algo que se ajuste más a un estilo como el rock, o habrá veces que lo que quieras expresar con esa canción sea más jazz, me imagino, ¿no? Claro, pero te digo, en realidad la etiqueta es muy posterior y no es real. Efectivamente, yo he pensado muchas veces que digo, pero ¿por qué dicen que esto es rock? Esto no es rock. Justo. Entonces, y es que te paras a definir qué es el rock y no queda claro. Porque No. tú compras una canción que dicen que es rock, con otra dices, no se parece en nada. Yo comparto esto, pero nos pasa con muchas cosas en la vida en realidad, ¿no? O sea, el mapa no es el sitio. Y hacemos mapas de todo, ¿no? Es como los países. Bueno, realmente hay guerras, hay conflictos, hemos trazado líneas divisorias en todas Claro. partes, pero no es real. No es real. Y en realidad los estilos, hasta Claro, pero igual las filosofías. Claro, pero igual es necesario, o se nos hace necesario a la gente común, por decirlo de alguna manera, encasillarlo, ¿no? Porque así lo entiendes un poco más. Ujú. Es muy difícil decir músico y es decir, ok, ¿de qué? Claro, ¿De qué? claro. ¿Qué tipo de músico? ¿No? Claro, así es, Andrés. O sea, es decir, para hablar necesitamos unos códigos, unas pautas. Lo que sí es interesante es creértelas a medias, es decir, sentir que la etiqueta no es la cosa, ¿no? Sino que es una manera para hablar un poco de ello, ¿no? Claro. Por eso cuando comentaba antes Víctor, por ejemplo, oye, a mí, con el tema de la música, yo escucho a Pink Floyd y dices, bueno, esa música ¿qué es? ¿Es rock? ¿Es ambient? Tiene tintes también de jazz, de progresivo, de psicodelia, y al final dices, mira, déjame de historias. Yo escucho a Pink Floyd y lo que sé es que me llevan a otra galaxia y ya está, ¿no? Y bueno, pero claro, nos tenemos que entender de alguna manera. Claro, pero mira, nosotros, o sea, normalmente tú encasillas un músico en un estilo o en una forma de expresar, ¿no? De expresar. O sea, pero, y casi siempre expresa, creo yo, más o menos lo mismo a través de las letras. No, lo mismo, o sea, si es un horóscopo, son historias sentimentales, profundas, etcétera, etcétera. ¿Tú qué es lo que quieres expresar o qué expresas en tus canciones o en tu música? De alguna manera expresas tu sonido interno, lo que escuchas internamente, ¿no? A veces, si hablamos, porque en mi caso, en un 80% es música instrumental, ¿no? Pero podría ser también música con una letra. No hay una intencionalidad a priori de quiero contar esto, ¿no? Te asalta, muchas veces te asalta, pero no te hablo en mi caso, te asalta una melodía, un ritmo, una historia, te asalta y tú la expresas. Y cada vez ha sido más así. Es muy parecido a con las historias de los libros, con los relatos. Ahí, de hecho, se puede expresar todavía de una manera que el que nos escuche nos va a entender mejor. Claro. Fíjate, en estos 3 libros, prácticamente casi todas las historias han venido solas, de una manera muy curiosa que te hace incluso plantearte qué es esto de la creatividad y si en realidad nosotros creamos algo o hay algo que se quiere manifestar a través de nosotros. Y me explico. Por ejemplo, recuerdo una historia que me llamó muchísimo la atención. Pues yo me estaba metiendo en la ducha y levantaba el pie para entrar en la bañera. Y en el momento que levanto el pie y cae en la bañera, a mí me vino una historia terminada, lo que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Como cuando te acuerdas, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿os acordáis de la película Casablanca, no? Sí. Humphrey Bogart, tal. Y tú, si te acuerdas de la película, aunque la película dura 1 hora y pico, tú la ves en un instante.
¿verdad? Sí, sí, Pues sí. es así, es así. O sea, de repente viene la historia y dices, ostras, pero esto, si la historia dura un tiempo, ¿no? Leída dura 10 minutos, son varios días y esto ha venido en un segundo. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues yo no lo sé cómo puede ser, pero así es siempre. Y con la música pasa igual. Un día te plantas delante del piano y de repente la canción o el tema, la composición dura 10 minutos, pero tú la tienes en la cabeza. Y ahora ponte a organizarla, ¿no? Pues eso es así. ¿Quién crea esto? Pues chico, a mí que no me echen la culpa, no Claro, lo claro, sé. claro, O sea, claro. no sé si eres tú mismo o te conectas con esta especie de wifi que es el cerebro con otro, no lo tengo ni idea, pero ahí se manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, también digamos que esto también te humilda bastante porque, claro, uno puede decir, no, porque he escrito un libro o he escrito una música espera, ¿lo has escrito tú realmente o te lo han regalado? Pues Ya. claro, yo, por ejemplo, con el último libro lo siento como un regalo absoluto, que me ha hecho algo, no sé qué, pero yo le estoy muy agradecido porque justo un mes antes de escribirlo iba para Madrid para un ensayo y vino a mi cabeza y me acuerdo perfectamente, era a las 5 de la tarde. Ay, por fin ya había estado un tiempo sin escribir, me voy a centrar en la música, porque empecé con el piano relativamente hace poco y necesito ponerme las pilas, tal. Ese era el pensamiento el día de antes de que empezaron a venir historias. Pum, pum, pum. Y al cabo de 3 o 4 días me voy a poner a escribir. Y una y otra y otra. Y tú no tienes la intención de escribir nada, ¿no? Al cabo de un mes y medio está el libro escrito, se lo mandas al editor le gusta y te lo publica. Y dices, ¿y esto? ¿De dónde ¿De salió? dónde salió? ¿Y esto qué es? Pues a mí esto te hace humildarte porque posiblemente a lo mejor si me quisiera poner mañana a escribir un libro no sale No nada te en 2 sale. años. Claro. Oye, Claro. con la música te Con pasará la lo mismo, a lo mejor. música o con lo que sea. Entonces, al fin y al cabo, pues ¿qué hace? Pues estar aquí un poco como a disposición del universo, de Eso, Dios, qué de como lo miedo. quieras llamar, y fluir un poquito con la vida y ya está, Pero ¿no? eso, qué miedo de... No piensas nunca de... A ver si algún día no me va a venir la inspiración, ¿no? No me preocupa. Ya. Cero. Si no viene la inspiración, pues haremos otra cosa. Yo qué sé. O sea, no me preocupa nada Ya, ese ya. tema. Chima, en los emprendedores muchas veces dicen lo mismo, ¿eh? Dicen, o sea, a ver, que hay que cambiar la mentalidad, pero para aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar lo que tú dices, lo que hay. No se sabe si está en tu cabeza, si es una señal de afuera o lo que sea, pero hay algo que si lo aprendes a escuchar es lo que te empieza a Sí. movilizar. ¿Tú crees que en general escuchamos nosotros? Sí, esto que comentas es muy interesante, Andrés. Yo esto lo veo como escuchar la voz del alma, la voz de la intuición. Es un poco como habitualmente tenemos mucho ruido mental que está labrado de los miedos, de las expectativas, de los deseos, de la lucha cotidiana, cada uno en su campo, en su vida, en lo que sea, y eso al final se acaba convirtiendo en un bullicio, en una orquesta disonante que te hace perder la conexión con esa intuición, que es curioso, por ejemplo, cómo los niños lo tienen tan cercano, ¿no? Quizá porque no tienen toda Tanta esa información, contaminación, claro. Eso ¿no? es, tanta Y sí. entonces conectarte con la voz de la intuición, posiblemente, de hecho casi te diría que rara vez te indica por el camino incorrecto. Entonces, esto que apuntas de emprendedores o gente, es verdad que hay gente que tiene la capacidad de tener esa escucha muy afinada, muy sintonizada y bueno, pues da pasos productivos o correctos, Y ¿no? ahora la siguiente pregunta que viene un poco a colación de esto. ¿Cómo crees tú que debemos abrir paso a esa escucha? Pues claro, El sería muy yoga te puede prepotente ayudar, por mi igual. parte decirte, pues este es el camino. No, yo te puedo contar el que a mí me ha No, funcionado, ¿no? tu micromundo. Sí, en mi micromundo. A mí me ha funcionado, por eso volvemos ahora al yoga que hablábamos al principio. A mí me ha funcionado mucho lo que es la meditación, que de alguna manera es el intento de acallar todo ese ruido de pensamientos
por lo general mecánicos, obsesivos, que te toman y que te tienen de acá para allá, pues lo mismo pensando que tienes que comprar el pan, o lo mismo pensando que mira lo que te ha dicho no sé quién, o que tienes que hacer no sé qué. Y todo eso que es una especie de vorágine mecánica de pensamientos que nos toman, la meditación, digamos que de alguna manera te permite sentarte, respirar y parar. Y en ese cultivo del arte de parar, dar con tu conciencia que realmente controla la situación y te quiere llevar hacia un sitio. Es decir, es tu yo con mayúsculas el que te lleva para acá o te lleva para allá. Cuando me refiero te lleva, me refiero a hacer una introspección con sentido, ¿no? Porque lo que es curioso, y esto es una cosa que sí que me gustaría compartir desde el ámbito de la pedagogía del yoga, es cómo hay un fenómeno muy habitual en los tiempos modernos y es de personas que nos vivimos en el ruido constante interno de miedo, de estrés, de ansiedad, de tal manera de que eso te habita, te toma desde el punto de vista físico, porque también el físico te toma a un nivel de tensión interna muy grande y cuando tu tensión interna está establecida en tu cuerpo, arrastra a tu mente y a tu mundo emocional a estar tenso, ¿no? Y entonces esto realmente se convierte en un problema. Claro. Se convierte en la pandemia de estrés y ansiedad que yo creo que hay ahora mismo a nivel mundial, pero si no a mundial, desde luego, en España la hay, porque el nivel de consumo de ansiolíticos y de farmacopea psiquiátrica es brutal. La pandemia del ruido, Sí, sí. ¿no? Le podríamos llamar. Sí, sí. Del ruido interno, Del ruido interno. que es el peor de todos, ¿no? Sí, sí. Claro, porque al ruido externo le podemos poner alguna barrera, ¿no? ¿Y cuándo fue tu primer contacto con el yoga? Pues el primer contacto con el yoga fue, la verdad, muy jovencito, porque el primer libro de yoga lo compré, debía tener 11, 12 años, más o menos a esa edad. Y de una manera también muy intuitiva, porque me parece que fue en El Rastro de Madrid, un libro con un indio, con un turbante y con las piernas cruzadas así. Y yo vi aquello y me llamó muchísimo la atención. Dije, wow. Y luego al poco tiempo, una cosa muy curiosa, que los que vivan en Galicia se van a acordar de esto, en una revista de estas, yo qué sé, del corazón o algo así que había por casa, le hacían una entrevista a un personaje que le llamaban Man. Era un señor del norte de Europa que se había ido a vivir a una isla de Galicia y el hombre se dedicaba básicamente a meditar y a pintar piedras de colores haciendo esculturas naturales con las piedras de allí de la playa y del mar. Y hacía unas construcciones muy interesantes, así, tipo Gaudí y tal. Y igual, a 11, 12 años vivía aquel hombre y pensaba, yo quiero ser como este tipo. Ah, sí. Sí, sí, o sea, había algo en este tipo de personajes, medio yogis, medio ermitaños, que me llamaba mucho la atención. Y entonces a partir de ahí fui comprando libros de yoga. Pero no empecé a trabajar el yoga en serio ya hasta los 17 años, justo cuando salí del instituto. Y empecé en un centro de yoga y pues me pasó como con la guitarra, me lo tomé muy en serio. Empecé a meditar, a hacer yoga a diario y aquello me cambió la vida. Me ayudó muchísimo porque yo era un chaval muy, muy hipersensible, esto que ahora llaman PAS, ¿no? Persona altamente sensible, y entonces lo pasaba muy mal, ¿no? Era esto muy nervioso, muy inquieto y muy sensible, te afecta todo y ¡guau! Entonces el yoga fue, o sea, vamos, le debo la vida al yoga, o sea, yo no creo que hubiera sobrevivido demasiado. Y entonces, pues fíjate, empecé relativamente joven con el yoga, gracias a Dios, aquello me sirvió mucho. Sí. ¿Se alinean en algún momento, me imagino que sí, la literatura con la música, con el yoga? Sí, es todo ¿Tú lo cuando mismo. estás escribiendo no estás poniéndole de fondo también una música? Es que es todo lo mismo en realidad. Claro. Es todo lo mismo, solo que cuando Expresado ya... de otra manera. Claro. Una cosa con tonos musicales y otro Totalmente, con palabras, ¿no? totalmente. Es todo lo mismo. O sea, algo se quiere expresar y en un momento dado toma forma de una melodía
o toma forma de una conversación como estamos teniendo ahora, ¿no? Porque lo que está pasando ahora por parte de los tres es algo que por dónde vamos a salir ahora, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿De dónde viene todo esto también? ¿A dónde te lleva, no? De alguna manera estás creando, ¿no? Correcto. Y bueno, pues al final es un poco todo lo mismo, ¿no? La música, la literatura, el yoga, es visto, digamos, de una manera un poco más volviendo al mapa, ¿no? Que nos ayuda a expresar las cosas. Hay una cosa muy bonita de, digamos, estas tres facetas, y es que son disciplinas. Las podemos ver como disciplinas de autoconocimiento. Porque en la medida que tú trabajas en la literatura y vas escribiendo y vas puliendo un texto, ¿no? Aunque hemos comentado antes que a veces te viene la historia hecha, pero luego tú tienes que pulirlo, ¿no? Y buscar las palabras más adecuadas, porque una misma historia se puede contar de formas muy distintas, ¿no? Entonces, eso te pone en juego también una serie de actitudes que tienes que tener ante el texto. Y es igual que con la música. Tú puedes tener una melodía, pero te lo tienes que currar para que eso fluya. Claro. Y en el Sí, yoga en tu también cabeza pasa. suena muy bien, pero Claro, claro. justo. Fíjate, ese es el trabajo en realidad de un Claro. músico, porque yo creo que todos en realidad podemos tener mucha música dentro. Yo le invitaría a cualquiera de los que nos esté escuchando, cierra los ojos, túmbate y ponte a escuchar algo en tu cabeza. Y a lo mejor suena la sinfonía más maravillosa que jamás se haya escrito. Pero claro, tiene un gran valor oírla, por supuesto. Pero ahora el trabajo de toda una vida es sacarlo eso y plasmarlo en una partitura o en una grabación, ¿no? Dejarlo para la eternidad, ¿no? Claro, o simplemente plasmarlo, ¿no? Claro. El hecho de sacarlo ahí. Entonces son todo disciplinas pues que, digamos, te van puliendo como ser humano y eso está muy bien, ¿no? ¿Qué nos cuentas en Al rescate del alma? Pues, mira, Al rescate del alma son cerca de 50 relatos y también poemas. Y si tuviera que resumirlo, es la búsqueda de eso que llamamos alma, es ese yo con mayúsculas que en realidad se alimenta de hacer el bien, se alimenta de aportar algo positivo y es aquella energía que hace que rompamos la única frontera real que existe en el mundo, que es la de nuestra propia piel con respecto a todo lo demás. Yo, Andrés Víctor, no me creo nada de las fronteras. Me parece una cosa atávica, prehistórica, ¿no? Cuando vemos que Rusia, Ucrania, Cataluña, España, todo eso es una irrealidad. Pero sí hay una frontera muy real, que es esta, cuando tú dices yo, que es de aquí para adentro, y el resto del mundo de aquí para afuera. En la medida en que esa frontera se hace opaca, densa, se convierte en un caparazón, tú te vives peor, tú estás peor, aunque creas que estás mejor, porque te conecta más con eso que llamamos el ego. Y sin embargo, en la medida en que tú te sientes en el otro, te vives en el otro, eres feliz con la dicha del otro y te duele el dolor ajeno, en la medida en que tú rompes esa frontera, te expandes. El nivel de felicidad es mucho mayor y sobre todo el nivel de comprensión de la realidad. Te conectas con las plantas, con los animales, con las personas, aumentas tu capacidad de escucha. Entonces, la idea de estos personajes que ahí se van viviendo en estas historias, lo que nos vienen a contar todos es muy curioso, porque cada historia a lo mejor relata una crisis personal o un momento de la vida de esos personajes donde encuentran que ese impulso que todos buscamos, porque es curioso también que todos los seres humanos buscamos algo en común, que es eso que llamamos felicidad. Lo hacemos consciente e inconscientemente. Vosotros, imagino con vuestro trabajo, con vuestra vida, haciendo este podcast, siempre hay una pulsión ahí, más o menos consciente e inconsciente, que lo que te hace pensar es que eso te va a hacer sentir mejor, ¿no? Bueno, pues todos tenemos ese impulso, desde los políticos que buscan ese poder, ¿no? Ese afán de poder que es casi como un yonki del poder para dominar, a la persona que busca afanosamente el dinero o a la persona que quiere tener muchas relaciones o lo que quieras. Puede ser en mayor o menor grado, pero todos tenemos una pulsión a eso que creemos que nos va a hacer felices, ¿no? Y en esa búsqueda
En ese impulso, curiosamente, creo que casi todos buscamos en el sitio erróneo. Es decir, Sí. el dinero, el poder, la relación, tal. Y lo que curiosamente encuentran estos personajes del rescate del alma es que lo que les acerca a eso es dejar de pensar tanto en ellos mismos y empezar a sentir al otro como parte de sí. Y cuando te digo el otro, te digo todo lo otro, el universo entero, ¿no? Y entonces tú vives en dar, no en recibir. No vives en espera, vives en expansión. Y bueno, dicho, no sé si me estoy explicando muy bien. No, es que lo que estás diciendo es bastante importante. Yo te lo llevo un poco a lo que yo leo, lo que yo miro, busco, etcétera, etcétera. Yo sí que creo en eso, ¿vale? En lo que dices tú, me parece es un trabajo que hay que proponérselo realmente para hacerlo, porque no te deja entrar. Yo lo estoy encontrando, ¿vale? En otros aspectos en los cuales a mí me deja animarme a hacer muchas más cosas, ¿vale? Lo cual me genera internamente mucha más confianza, me siento mucho más libre, me enfado cada vez menos, o sea, me está llevando para un camino que a mí me gusta, ¿vale? Pero tú cuando estabas diciendo, no sé exactamente cómo era que lo dijiste, no puedo reproducir tus palabras, pero yo creo que la mayoría de la gente, y es lo que siempre hablo yo, te dicen, vas a trabajar aquí a tal hora, vas a venir a tal hora, vas a hacer esto, este es tu trabajo y te voy a pagar esto, ¿vale? Entonces ahí tú estás dispuesto, o sea, a lo que te ponen, ¿vale? Pero luego está la otra parte, que tú dices, ¿y si yo lo hago a eso conmigo? ¿Y si yo me comprometo conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto comprometerme conmigo, levantarme a las 8, hacer algo, terminar a tal hora, mi trabajo va a ser este? No somos dueños de nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de eso? Eso que dices es importantísimo y tienes toda la razón, claro. Ese es digamos, el pasar a la parte práctica de esto. Es decir, claro, ¿cómo hago eso? Es que en realidad somos un manojillo de hábitos. Correcto. Y fíjate, pasan varias cosas. Por una parte, ¿por qué somos capaces de responder hacia afuera a lo que nos imponen tan bien y no a nuestro fuero interno, que pensamos que nos va a hacer feliz? Porque tenemos un instinto de supervivencia muy grande. Y lo de fuera te dice que si no cumples en el trabajo, no tienes para comer, no vas a pagar tu Pero el casa. miedo. Claro, el miedo y es supervivencia. Y es un impulso que tienes ahí. Claro. Claro, es un impulso que antes de nada hay algo dentro de ti, también muy inconsciente, que te dice, hay que sobrevivir. Es decir, hay que pagar las facturas, hay que pagar la casa, hay que dar de comer a los niños. Y eso nos vence, ¿no? Y con razón nos tiene que vencer. Quizás la clave está en ir conduciendo tu vida poco a poco, de tal manera que aquello que te permite pagar tus facturas y llevar una vida responsable, digamos, de cara a lo que es el mundo real, encima sea también lo que más te gusta. Correcto, pero la mayoría, tú te encuentras, me encantaría pintar, me encantaría cantar, me encantaría, pero nunca, primero dan ese paso, porque tengo los niños, porque tengo esto, porque el trabajo, porque no puedo, porque no sé, porque yo no puedo, ¿no? Entonces hay todas esas creencias que no te llevan a buscar tu propia felicidad. Sí, sí. Entonces, creo yo que tú sí la buscaste o estás yendo a ese camino o siempre has ido a ese camino desde muy pequeño. Hoy, como estamos todos, es muy difícil. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le transmitimos, ya no te digo a nosotros mismos, sino a nuestros hijos, de que decir, mira, no hace falta que estudies, hace falta que seas feliz, ¿no? ¿Cómo le transmitimos eso? Bueno, y algo más, como bien apuntas, pero ¿cómo ser felices? Claro. Porque claro, el tema está en que ser felices muchas veces en el mundo actual lo entendemos de la manera que nos lleva directos a la enfermedad mental.
No, es Tener más cuando, dinero, tener una casa más grande, que tener el tal coche, claro. claro, es cuando entiendes tú que la autoestima es hacer lo que te da la gana y tú por encima de todo. Sí. Y sin embargo, volvemos a lo de los personajes del cuento. Cuando descubren que la felicidad, ¿no? Has dicho, hay que ser feliz, está en hacer el bien, en qué puedo yo aportar al mundo. Fíjate qué responsabilidad cuando piensas, la felicidad no está en ser rico, no está en que todo el mundo me dé palmaditas en la espalda, me diga que soy maravilloso. Voy a sentarme a ver qué puedo aportar yo a la vida. Si tú te lo tomas en serio, el mundo te va a abrir las puertas porque hace falta mucha gente que esté ahí diciendo qué puedo aportar yo a la vida. Porque como casi todo el mundo vivimos, hemos creado una sociedad en la que lo que predomina es qué puedo aportarme a mí mismo, ¿no? Es como cuando se va al psicólogo y te da ¿no? Te mete la autoestima y dices, sí, me ha dicho que tengo que trabajar la autoestima y cada vez es más egoísta, ¿no? Y cada vez le ves peor y peor y peor. Claro, es que la autoestima no es eso, no es aumentar, inflar el ego. La autoestima es cuidarte, es comer bien, es hacer deporte, es todas esas cosas que nos gustaría hacer y no hacemos, pero las que nos llenan de valor la vida, ¿no? Y claro, ahí hay un conflicto importante, ¿no? Y ya te digo, y sobre todo entender qué es lo que te puede hacer feliz. ¿Qué te puede hacer feliz? ¿Que llegue tu cumpleaños y te hagan un gran regalo? ¿O que tú pienses en hacer un regalo a alguien y toda esa vivencia desde que o lo fabricas, o lo creas y lo das? ¿Qué te hace más feliz, recibir un regalo o hacerlo? Yo creo que la clave está ahí. Porque muchos entenderán que la felicidad está en hacerlo. Y en ofrecerlo. Eso es la leche. Y que te den un regalo, pues está bien, pero seguramente ya tenemos los tres una edad que te da un regalo y dices, pues gracias, ¿no? Pero ahora hacer un regalo es la leche, ¿no? Sí. O hacer una tortilla para tus amigos, ¿no? Sí. O preparar una comida. Exacto. O sea, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Mira, decía Virginia Pendino, una dentista que hemos hablado de la vida aquí y de su micromundo. Ella decía dice, yo creo que mi madre no tenía tantos problemas de piensa en ti, o sea que la sociedad ahora está en piensa en ti, viaja con tus amigas, disfruta tú. Dice, no, mi madre no tenía todas esas cosas, o sea, ni se lo planteaba, y era sumamente feliz. Y con todo lo que tenía. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Chema? Pero claro, es que yo creo que el problema es que nos indican o nos marcan qué es ser feliz. Por eso, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que digo yo. O sea, estamos yendo a un camino, pero porque nos están llevando, ¿no? Es lo que te decía. Decir, nadie rompe con, mira, a partir de ahora me voy a buscar el trabajo que me haga feliz, voy a pintar, voy a no sé qué, mientras mantengo mi trabajo hasta que esto me dé dinero y pueda vivir de esto. Es muy difícil la gente que rompe con eso, porque la mayoría de la gente también estamos acostumbrados a la comodidad, a no tener esa lucha interna. Bueno, a mí me encanta pelearme conmigo mismo, o trabajarme, como se diga, pero creo que nos encapsulamos, nos cerramos y no buscamos alternativas. Y vemos ahora en ti que tú has encontrado tu parte, o has encontrado como tu camino, el camino que a ti te hace feliz, y yo estoy seguro de que hay mucha gente que puede estar escuchando que diga, me voy a comprar ese libro de yoga a ver qué dice, ¿sabes? O voy a comprar el libro de Chema a ver cuál es la historia que me cuenta y qué es lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando y hacia dónde estamos yendo, Chema? ¿Dónde nos están llevando? Bueno, nos estamos llevando un poco entre todos, ¿no? Porque yo no creo para nada en esas teorías conspiranoicas de que hay gente muy poderosa que maneja el mundo y tal. Bueno, evidentemente hay poderes fácticos, incluso en lucha entre ellos mismos, intentando dominar, ya ni siquiera el mundo, es enriquecerse aún más, ¿no? A veces no nos hacemos cargo de que hay auténticos yonkis del dinero y del poder, ¿no? Y eso es una cosa que no tiene fin, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que pasa en el mundo es la suma de nuestra individualidad despistada de todos, que vivimos en realidad pues eso, muy despistados, muy mecanizados, que rara vez en la vida
conoces personas que realmente toman el control de su propia realidad, desde dónde quieren vivirse, que eso me parece fundamental. Plantearte desde dónde me estoy viviendo. Porque la felicidad no es algo que vayas a encontrar. Y fíjate que estamos hablando también de una etiqueta, ¿no? Que no me gusta tampoco nada esto de la felicidad, porque ¿qué es, no? Pero bueno, ya que ha salido esa etiqueta, pero no es un lugar al que vas a llegar. Es desde donde tú te estás viviendo. Porque, explícame esa frase. claro, el tema es, nosotros mismos nos podemos plantear desde dónde me estoy viviendo emocionalmente, que básicamente es lo que siento, ¿no? ¿Desde dónde me estoy viviendo? Desde la necesidad de autoafirmación, desde la ira, me paso el día enfadado con todo el mundo, me vivo desde el miedo irracional, porque me despierto a medianoche y no sé qué me pasa, me vivo enfadado conmigo mismo. Cada uno, fíjate, el espectro de emociones en el ser humano, el abanico es muy amplio, pero en general los estamos viviendo desde 4 o 5 emociones fundamentales. Entonces, el plantearte desde dónde me estoy viviendo es muy importante. Y el paso seguido es, ¿y desde dónde me gustaría vivirme? Porque, claro, todo eso depende de ti realmente, ¿no? Y entender lo que significa la aceptación de donde tú estás y a partir de ahí construir supone lo que hablábamos antes, una parada con respecto al ruido interno y externo, un tomar las riendas de tu vida, un parar, reflexionar y construir. ¿Estamos realmente dispuestos a hacer eso? De hecho, ¿estamos realmente capacitados para hacer eso porque el día a día ya nos ha puesto en una vorágine donde es que parece que eso es imposible? Pues es posible. Es más, si no te paras, la vida te va a parar. De hecho, la vida para a millones de personas a diario, con una enfermedad, con una situación personal. O sea, aquí no hemos venido ni a hacer dinero, ni a que nos den palmaditas en la espalda. Yo creo que es la única cosa que tengo clara en esta vida, la única, que hemos venido a aprender. O sea, esto es un aprendizaje permanente, ¿no? Y aportar. Y a aportar, por supuesto, claro. Y eso Pues te así da debería libertad. ser. Claro. Y eso te claro. da libertad. Y entonces, claro, te Libertad permite vivir de otra manera. Te da ¿no? felicidad, no tengo ninguna duda. Bueno, pero libertad de tú saber que eres tú el dueño de tu propia vida. Sí, O sea, sí, claro. que esa es... Y eso es lo que te da la felicidad. Claro, bueno, o la libertad, porque la Claro. felicidad, como dices tú, es difícil de describir, ¿no? O sea, igual es un acúmulo de un montón de cosas. Claro. Entonces quiero, la frase esa de quiero ser feliz, son muchas partes que tienen que estar alineadas al mismo tiempo y yo creo que eso es... Es muy abstracta la palabra, pero todos nos vamos a entender, quiero vivirme más en paz. Claro. Quiero más autenticidad en mi vida. Quiero relaciones con los demás positivas, buenas. Quiero aportar algo al mundo, saber que estoy aportando algo bueno y que cuando me queden 5 minutos no me voy a asustar de decir, pero es que he hecho, ¿no? Pues mira, dentro de mis pequeñísimas capacidades, porque es verdad que todos podemos aportar un granito de arena. No es mucho, pero un granito de arena puesto en el momento preciso puede, ¿no?, alterar la balanza, ¿no? Entonces, yo creo que va un poquito por ahí. Chema, ¿y eso no te hace solitario en la sociedad actual? Te hace raro. O individualista. O Sí, es raro. Sí, eres el rarito. Sí. Tú eres raro. Sí, No. pero feliz. Pero era un raro feliz. ¿No? ¿No te Puede hace- ser, puede ser. Como decía Camarón de la Isla, yo no le echo cuentas a eso. Lo que digan, eso que más da. Eso que más da. Claro. ¿Sabes? Claro, Bueno, claro. ¿te hace raro? ¿Te hace no raro? No sé. Lo único que yo No creo solitario, digo que... yo. ¿no? Bueno, solitario sea, relativamente. Que te aparta de lo que es la sociedad, ¿no? En general, porque en definitiva la sociedad no está pensando en quiero ser feliz, aunque todo el mundo lo quiera hacerlo o lo diga o lo exteriorice, porque muchas veces cuando hablas con gente le preguntas, yo soy muy directo y pregunto, o sea, ¿qué estás haciendo para ser feliz? ¿O qué estás haciendo para esto? Y yo también me lo pregunto a mí, me engaño. ¿Sabes? Yo me engaño y es mi lucha que tengo. No, quiero estar bien, quiero estar no sé qué, quiero comer bien, quiero no sé cuál. Y luego decir, pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, todo eso, encontrar ese punto, tenés que aceptar
de que no sé si es que vas a salirte de la sociedad o vas a... No. ¿No? No te sales de la sociedad para nada. Y de hecho no es nada conveniente salirse de la sociedad. Quien quiera ver en esto un camino como del ermitaño, ¿no? De lo que decíamos cuando de niño veías al yogui o al ermitaño y alucinabas. Pero en realidad tienes que estar en mitad de la tormenta y de esta vorágine porque es realmente donde aprendes, claro. Porque sería muy fácil salirte, ¿no? Como dices, de la sociedad, irte a un pueblito, apartarte de todo. Aún así, la vida también te va a traer todo aquello de lo que tú huyes, seguramente te lo va a poner llamando a la puerta de tu casa, ¿no? Es alucinante como no se puede escapar de las cosas que tenemos que aprender. Pero, no sé, fíjate, en realidad, por ser muy directos, ¿no? Porque tengo la impresión en la conversación, Andrés, de que tú buscas, ¿no? Lo directo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Correcto, ¿Cómo podemos sí. cambiar esto, ¿no? Sí. Yo creo, mira, voy a darte 2 pinceladas igual, humildemente, porque no quiero, o sea, para nada me parece que sea una verdad, pero sí es mi Tu pequeñita verdad, claro. ¿no? Fíjate, simplemente con tomar conciencia del nivel de tensión personal con el que nos vivimos, cada uno de nosotros, ya ayudaría mucho. Por una razón, y me voy ahora al campo del yoga. Cuando nosotros vemos que la gente hace yoga, se estira el cuerpo, tal, ahora se ha puesto muy de moda y uno lo ve casi como una pose, ¿no? De Instagram, ¿no? La posturita de yoga y tal. Pero todo eso tiene un porqué que significa que en la medida en que tú mantienes el estiramiento sostenido de músculos, ligamentos y nervios, relajas tu cuerpo. Cuando tú relajas tu cuerpo, relajas tu mente también. Entras como en otro estado de mayor calma. Piensas de otra forma. Y entonces hasta que tú no piensas de otra forma, desde ese umbral, entras en un umbral de mayor perceptiva, de mayor serenidad, no aplicas la solución correcta a los numerosísimos problemas o situaciones que tienes en tu vida. Entonces fíjate la importancia que tiene el respirar, el hacer tu ejercicio de respiración, hacer tus estiramientos, porque tu cuerpo se pone en un modo que arrastra a la mente a la calma. Si tú no trabajas tu cuerpo, o sea, si tu cuerpo está en tensión, por eso os decía, el nivel de tensión en el que te vives, si tú estás en un nivel de tensión que es muy físico, es no solo el sistema nervioso, es el estómago, es tu hígado, es todas tus vísceras, es muy difícil vivirse desde un estado de serenidad que te permita acceder a tu vida y a las cosas que pasan desde una visión clara. Por eso muchas veces nos pasa que estamos siempre dando vueltas a lo mismo, y es como un problema del que no sé salir, ¿no? Y puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, tal. Claro, si das, esto a lo mejor hace años no se hacía tanto, pero ahora si das con el psicólogo o el psiquiatra eficaz, te va a decir, vale, vamos a bajar el umbral de tensión de tu cuerpo, porque es que el cuerpo manda. Y cuando tú estás tenso a nivel físico, no hay manera de entrar en otro plano mental. Claro. Entonces, relajar el cuerpo para relajar la mente. Con la mente relajada el cuerpo se vive de otra manera. Se relaja también. ¿Ves? Ya entramos en un círculo. Y desde ese estado de calma y serenidad apuntamos a lo que tú decías antes. Buscamos la felicidad, vale. Pues es imposible si no hay cierto grado de calma interna, de serenidad, de paz interior. Ahí hay que establecerse de alguna u otra manera. Y entonces ya tu mirada tiene otro calado. Cuando tú ves los problemas de tu vida, no te quedas aquí. Vas mucho más allá. Y es cuando dices, ostras, claro, yo esto no lo veía antes. Claro. ¿No? La relación con la novia, con la mujer, con los niños, con el trabajo. O sea, ves otras cosas que antes no veía. Pero para acceder a esa visión necesitamos calma. Desde el estrés y la ira o el miedo es imposible. ¿Cómo te vives? Me quedó esa pregunta en la cabeza para seguir haciéndomela, ¿vale? De decir cómo te vives, cómo eliges tú, ¿no? ¿Desde dónde te estás viviendo? ¿Desde dónde te estás viviendo? ¿Y desde dónde te querrías vivir, Andrés? Porque claro, ahora te hago yo la pregunta. ¿Desde dónde te gustaría vivirte? Claro. ¿Dónde te gustaría estar establecido? Pero eso Ponle un nombre. Vale, pero es... Vale, me gustó, pará. Pero eso no es lo mismo de lo que todo el mundo dice, o sea, de lo que dicen, piensa en cómo lo vas a hacer, o sea, piénsalo,
píntalo, escríbelo, dibújalo, y eso poco a poco te va a autoconvencer de que vas a lograr llegar a eso. ¿Es un poco por ahí o no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero un punto al que tenemos acceso todos relativamente, de forma relativamente sencilla, si conseguimos vivirnos durante unos instantes desde esa calma, es lo que te comentaba, ¿vale? ¿Desde dónde te quieres vivir? Imagina en un espejo al Andrés que te gustaría ser, pero no desde un punto de vista egoico, sino desde un punto de vista el mejor Andrés posible, para regalártelo a ti mismo y a quienes te rodean, ¿no? Trata de verlo, a eso nos referimos, ¿no? ¿Y qué vas a imaginar ahí? Solo tú puedes decirlo. Pero lo que no me cabe duda es que si lo ves, lo puedes llegar a conseguir, porque antes tienes que verlo. Y la felicidad llegará cuando hayas llegado o seas esa persona que te gustaría ser, ¿no? Sí, pero ya empieza a vislumbrarse a un nivel muy alto desde que te pones en el camino. Sí, claro. O sea, basta que ya des el primer paso en la dirección, tu alma, volvemos al concepto ese del alma, te va a decir, por fin, Víctor, wow, hay algo ahí diferente ayer. Para mí es muy ¿Sabes? importante eso que has dicho de que te pudieses morir en paz. Es decir, que si te mueras, digas, joder, he hecho todo lo que quería, he sido todo lo que he querido ser, he dado de mí todo lo que podía. O sea, como que no te quede ahí ninguna... tenía que haber... Claro. Aquí podía haber hecho esto. Para mí eso es lo más importante. Ese es un momento. Que si te viene una enfermedad o lo que sea, puedas decir, me voy tranquilo, estoy en paz. Ese es todo un momento, Claro. Víctor. Sí, sí. Eso es todo un momento. Yo por circunstancias de mi vida lo he visto, cercano, en varias ocasiones. Y es todo un momentazo, claro. Entonces el recordar que vamos a morir, independientemente, podríamos entrar ahora en otros temas, ¿no? Si la muerte realmente existe o no y tal, pero por no irnos muy por las ramas, ya que estamos en esta vida como Andrés, como Víctor y como Chema, ostras, esa sensación de decir, joder, la intención por lo menos ha sido la mejor. Sí, sí. Luego cada uno, yo Claro. a mí mismo me puedo considerar un desastre y antes de poner el pie fuera de la cama ya la he cagado. O sea, eso a mí me pasa a diario, pero por lo menos decir, bueno, la intención es buena. O sea, yo quiero hacerlo bien. Ya eso es mucho, ¿no? Y por lo menos ponerte en esa tesitura, ¿no? De intentar hacerlo lo mejor posible hacia ti y hacia el mundo. Lo que decíamos, más allá de esta frontera de piel, hacia todo lo que hay fuera, ¿no? Y ese sí que es un reto. Ese es el reto en la vida, ¿no? Decir, venga, me levanto por la mañana, voy a hacerlo lo mejor que sepa, ¿no? Y pueda. En cada instante, no al llegar al trabajo o no cuando hable con mi hijo, desde ya. Mira que es difícil, porque eso implica alimentarnos bien, comer lo que nos sienta bien, cuidarte, tener una mente sana, cuidar qué estás pensando, ¿no? Fíjate, muchas veces estamos generando cosas muy oscuras ahí, porque me han dicho, porque tal, porque no sé qué. Pero eso, o sea, no. Te estás porque, minando, ¿no? Claro, ante cualquier ocasión o cualquier propuesta o cualquier... O sea, yo la otra vez hablaba con un amigo y me dijo, me encontré con estos amigos que hablamos y me contaron que fulanito no sé qué, que fulanito no sé qué. Y le digo, ¿te han contado algo bueno? ¿Te han contado algo? O sea, ¿por qué la noticia que más se escucha son las malas, no? No decís, tío, lo he visto aquel, qué grande, qué bueno, qué fenómeno. Porque hay gente que se alimenta de ese negativismo y yo esa gente hay fuera de mi vida. No, lo sé, pero yo voy a lo genérico, ¿no? Estamos acostumbrados más a justificar a la gente, estamos más a lo que yo te decía, ¿viste? Yo que a mí me dicen, quiero ser tal cosa, y yo digo, ¿por qué no lo eres? Quiero hacer, ¿y por qué no lo haces? Claro. ¿Pero por qué? O sea, yo esa barrera sí que la he roto en el sentido de, sé que si uno se propone hacer ciertas cosas, ¿vale? Lo va a lograr, o por lo menos morirá en el intento, por decirlo de alguna manera. Que ya es mucho, ¿eh? Que ya es mucho. Entonces, romper esa barrera, decir, mira, a mí me mola esto, voy a por esto, lo que sea, ¿vale? Independientemente o sea, en general te voy diciendo. Entonces, como
esa barrera es difícil de romper, porque es luchar contra lo que te criaron, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo, ya está, a nuestra edad no podemos decir eso ya, ¿no? Decir, hazte responsable. Ya decís, tío, si querés esto, vea por ello. Si no es culpa tuya, y el único culpable eres tú. No es ni la sociedad, ni el gobierno, ni nada. Pero esa barrera es muy difícil de romper. Tú estás dando ciertas herramientas para que podamos comenzar a dar ese camino. A mí me parece súper interesante lo que... Andar el camino, me has hecho recordar una canción de un cantautor, no sé si lo llegaste a conocer, Joan Bautista Humet. Joan Bautista Humet tuvo mucho éxito allá por los años finales de los 70, 80, y era una persona increíble, un artista increíble y una persona excepcional. Y una de las letras de sus canciones decía, para el peregrino la meta es el camino. Claro. Entonces, simplemente ya ponerte en el camino, como también apuntabas tú antes, Víctor, ya marca la diferencia, ¿eh? Ya marca. O sea, ya la meta es el propio camino que tú te estás viviendo, ¿no? Pero cuando no estás en el camino, yo tengo la impresión un poco pues fíjate, pues por las clases de yoga que hacemos, ¿no? Y pues hablas con muchas personas, ¿no? Que te vienen con los problemas más diversos, ¿no? Y hay a veces mucho este denominador común de que la vida te está viviendo. Correcto. Y es como te has dejado llevar y a lo mejor no estás para nada en la situación que tú querrías en muchos aspectos, no tan solo en uno, en muchos, ¿no? Y claro, eso se va corrigiendo poco a poco, ¿no? En la medida en que tú tomas conciencia de las cosas, cuando menos te quieres dar cuenta ya estás en otra parte, ¿no? Pero claro, es todo un proceso, como todo lo que es real, ¿no? Las cosas no son un cambio de ya he cambiado, Correcto. sino que es un proceso y cuando te quieres dar cuenta ya estás en otro sitio. Pero hay que parar. Pero sí, seguramente yo creo que sí hay que parar. No, hay que parar. Hay que decirle a la gente que nos está mirando que paren. Es lo que ha dicho al principio que hace con la música. Parar, escucharte y oírte y ver qué quieres, dónde estás y qué quieres. Es que tú lo estás viviendo. Entonces, creo, yo no te conozco, pero da la sensación de que tú sí que estás trabajando o estás encontrando esa paz interior que yo creo que escasea, ¿vale? Yo siento dentro de mi tormenta, siento que tengo paz. Siento que cada vez estoy controlando más o tengo más seguridad o sé dónde está mi caos, ¿no? Y sé lo que me cuesta quitarme ese caos, pero es un trabajo constante. Claro, es que en realidad yo francamente no llego a ningún sitio tampoco. Es un día a día, es un proceso todo. Estás viviendo y eso sí, hay algo que te da mucha paz, que es que tú ya no trabajas para ti. Llega un momento en el que dices, a mí lo que me importa es aportar algo, pero no con un sello personal de Chema, no, aportar algo. Ya está. Vale, pero ¿tú crees que debemos enfocarlo al principio, ¿vale? ¿Debo aportar algo o primero tengo que estar en paz? Bueno, eso es imprescindible porque lo que vas a aportar es lo que tú estás, donde tú estás, lo que tú sientes, lo que tú eres. Claro, lo que tú eres. Claro, pero porque hablamos y todo el mundo decís, ¿por dónde arranco, tío? O sea, quiero ir para allá. Listo, ¿por dónde arranco? Bueno, para, tranquilo, escúchate, hazte las 2 preguntas, desde dónde te vives y dónde quieres vivir. Eso ayuda, desde luego. luego cada día te vas a encontrar es una lucha cosas interna y es lo que... interna... Es que morir en el intento está muy bien, ¿no? Sí, y es una lucha interna y externa, porque evidentemente en eso también habéis dicho vosotros y tenéis toda la razón, es que por fuera son todo palos, porque todo lo contrario. El mundo que vivimos va por otro lado. Claro, eso es lo que iba. Sí, y tenemos la suerte de que no están cayendo aquí los misiles encima, ¿eh? Sí. Aunque nunca se sabe, pero porque claro, hemos hecho de este mundo una locura, una absoluta locura, ¿no? Y
Y cuando hablabais antes de los amigos, ¿no? Que a lo mejor te mandan una energía negativa, que todo es hablar mal, tal, pero es que eso es una pandemia también. Sí, Solo tienes que poner las noticias y ver a Buah. los políticos, me da igual la ideología. No son personas preparadas que están ofreciendo proyectos concretos para mejorar la vida de la gente. Es gente muy buena insultando, nada más. Y dices, pero ¿esto cómo hemos llegado a esto? Ya. Y este dice que defiende este dice que defiende otro, y yo lo único que veo es gente que es muy buena insultando. Pero ¿dónde están las soluciones para los problemas increíbles que tiene el ser humano? Y por otra parte, hay una cosa que a mí me asombra. Un ser humano es capaz de cosas increíbles. 2, ya no te quiero ni contar. Y 3, es decir, cuando las personas cooperan, pues solo tienes que ver todos los avances que hay. O sea, el hombre en la luna es la NASA, que es gente cooperando para poner un hombre en la luna. O el telescopio espacial O sea, todo es increíble lo que el ser humano hace cuando coopera. No sé si fue Ronald Reagan el que dijo, no me acuerdo cómo era, pero dijo que ojalá hubiese un ataque extraterrestre para que todo el mundo dejase sus diferencias y cooperasen y nos diésemos cuenta Claro. de dónde podríamos llegar si cooperamos. Ese es un buen apunte. Sí. Eso es una buena. En uno de los libros hay una historia que es que viene un meteorito a golpear a la Tierra, la va a destruir, y entonces todo el mundo se pone de acuerdo para tratar de evitar que esto... Y entonces todos los recursos se ponen y desaparecen las naciones, desaparecen las... Bueno. Pues sí, es que esa es la cosa, esa es la cosa. Estamos a unos niveles que no eran imaginables de todas formas. Yo creo que, igual que hay gente que dice que el mundo vive un periodo de luminosidad y tal, yo creo que estamos al borde del abismo realmente. O sea, jamás hemos visto, digamos, en los poderes, en los diferentes países y en las diferentes ideologías, personas tan poco preparadas y tan enfermas de egocentrismo. O sea, es realmente un fenómeno mundial, y el problema es que lo hemos votado muchas veces, Claro. Que encima se ha votado porque dices, bueno, que es que pero es que muchas veces es que lo han votado, ¿no? O no votas, que es lo mismo. Entonces sí, es un poco esto apuntando a lo que decíais. Realmente ya no solamente el problema está dentro de uno, sino que el mundo que hemos creado realmente es muy difícil. Chema, ahora estás en un nuevo proyecto en el cual es cantacuentos, ¿no? O ¿cómo se dice? Sí, es como un cuentacuentos para adultos, podríamos decirlo, ¿no? Porque vamos en directo con varias actrices que van haciendo una lectura dramatizada de cuentos de los 3 libros. Y yo voy tocando en directo, hacemos como también un poco, pues eso, es como la banda sonora en directo, con ellas que hacen la narración de una manera magistral, y ese es el espectáculo que estamos ofreciendo. El último, que se va a representar, tenemos de hecho la primera representación el 18 de abril en Espacio Ronda. Espacio Ronda. Espacio Ronda en Madrid, el día 18 de abril, y el espectáculo se llama El Rescate del Alma. Esto va a salir antes, así que lo vamos a tratar de promocionar lo máximo posible. Lo moveremos, sí. Y en esos, o sea, ahí estás hablando de tus libros, ¿no? Eso es. Vale. ¿Y por qué decides este formato? Pues fíjate, también surgió un poco de manera espontánea porque mi amiga y narradora Beatriz Morales, pues... Que la tendremos pronto. La tendréis pronto además en el programa. Pronto aquí. Pues ella empezó por sí misma a coger el primer libro de relatos y a leerlo a gente y tal. Y un día me mandó una grabación, si no recuerdo mal, y me quedé alucinado de lo bien que lo hacía. O sea, pero nivel actriz, primadona, vamos, muy buena. Y entonces empezamos a colaborar juntos y luego ya han ido entrando otras amigas. Hemos hecho muchas representaciones también con Ruth Josa. Y ahora tenemos también a María. Y bueno, ya han pasado también muchas actrices por este... Ya llevamos como 7 años haciendo este espectáculo con diferentes relatos. Vamos cambiando según han ido saliendo nuevos libros. Pues, y bueno, pues es una propuesta, digamos que teatral, pero donde el libro aparece en la mano, es decir, que ellas van leyendo el cuento, ¿no? Por eso digamos que es un cuentacuentos, ¿no? Claro, y el espectáculo se llama... Al Rescate del Alma. Al Rescate del Alma. ¿Y qué es lo que se lleva a la gente de ahí? Pues
te digo por la experiencia con los anteriores relatos, que bueno, van muy en la línea, yo creo que se llevan pues un poquito de paz interior. Que bueno, pues justo lo que Un entendemos que hace falta a la gente, ¿no? poquito de paz y quizá pues esa perspectiva de los personajes que están a veces abrumados por crisis tremendas y encuentran la puerta de salida a la crisis en el vivirse desde dónde. Pues vivirse desde el amor. Mm. Vivirse desde el amor, que yo creo que es el reto más complejo y hasta te diría hasta más difícil de entender. Porque la palabra amor es la palabra más difícil de comprender. Porque cada uno entiende algo, pero la palabra amor es infinita. Mm. Es algo que es infinito como concepto. Y entonces decir, me quiero vivir desde el amor es algo que vas descubriendo durante toda una vida. Me estoy acordando del video que tienes en YouTube no recuerdo ahora el título, perdóname, del gigante. Gigantes. El Sí, gigante Gigantes. se llama Sí, el cuento se llama Gigantes. Gigantes de Chema Vilches. Sí, sí, sí. Pues en ese cuento es justamente, tú hablas de lo malo que es ser gigante en su momento hasta que él empieza a verse, ¿no? Y empezar a sacar sus características. Y ahora con esta charla lo entiendo mucho mejor. Es que en realidad el potencial del ser humano es brutal. De todos y cada uno. De todos. De todos y cada uno. Es más, te diría que es infinito. Y eso es algo que nos cuesta entender también. Es como la palabra amor. ¿Qué significa infinito? Pues el potencial que tiene todos y cada una de las personas que nos estén escuchando es infinito. Pero vivimos con una especie de distonía focal en el que damos por hecho. Es curioso, mira, hay un amigo, Joaquín Fabra, que además ya falleció muy joven, pero una persona muy, muy sabia. Y me decía, Chema, lo que más nos condiciona es lo que damos por hecho. Y me pareció una verdad absoluta. Lo que más nos condiciona es lo que damos por hecho, porque no te lo planteas. Entonces vives de una manera y asumes, pero el día que logras plantearte eso que das por hecho, el potencial de cada ser humano es brutal. Y es una pena, porque también como apuntábamos, mucha gente, he visto gente que se da cuenta 5 minutos antes de irse. Mm. Cuando ya el ego es muy cobarde. El ego es un yo muy falso, ¿no? El nombre, la nacionalidad, la política, no sé qué. Eso cuando te vas a morir se va, no pinta nada. Y se queda tu esencia, que ve la vida, lo que ha hecho con su vida, ¿no? Y cuánto tiempo ha perdido sintiéndose mal. Mm. Fijaros, ¿cuánto tiempo hemos perdido sintiéndonos mal? Si simplemente ver un amanecer o ver una flor ya es motivo suficiente para decir, ¡guau! ¡Qué menuda obra de arte!, ¿no? Una simple flor, ¿no? Sí, bueno, pero la te dicen está chalado. ¿O no? Por lo que decía Camarón. Tú a eso Ahí no le eches está, cuenta. pero eso es lo que me gustó. Eso es lo que A me eso gustó no le eches porque, cuenta. porque la gente tiene miedo a decir qué linda es esta taza, ¿no? O qué arte que tiene esta taza. ¿Por qué? Por lo que dirán. Pero también yo creo que también nosotros estamos en una etapa de nuestra vida, o no sé si por edad o qué, que cada vez fluye Te da más. más igual o lo sea, que... No, es cada vez te da más igual todo eso, ¿no? Es que no tiene ningún valor. Del todo. ¿Qué valor puede tener lo que a ti te diga a nadie? El que tú le quieras dar. El que tú Claro. lo quieras dar. Sí, sí que tiene valor, el valor que tú El que tú le quieras dar, claro. En la medida que no le das ningún valor, pues ya está. Si lo que viene es malo, ¿sabes? Si lo que viene te ayuda a crecer, Por supuesto. genial. Mm. Porque lo que decíamos, estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces, todo lo que pueda servir para crecer, ¿no? Incluso también está muy bien que haya gente que te ponga en ese espejo, ¿no? De ti mismo y de alguna manera, ¿no? Eso, por ejemplo, a veces se da de una manera muy natural y muy efectiva y hasta le da mucho sentido, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Porque tu pareja a veces es la persona que mejor te conoce y que mejor también te puede, de una manera inteligente, hacer crecer, ¿no? Corregir, tal. Pues fíjate qué bien, ¿no? Uno tiene que estar abierto, ¿no? A aprender y a esa información que en principio no te gustaría recibir. Pero esto que hablamos de que puedan decir, de tal, eso no va a ningún lado. No merece la pena perder ni un segundo en eso. Imagínate el que le quedan 5 minutos de vida. Se va a poner a pensar. Claro. Ya tarde. No. Casi todo el mundo en ese momento piensa muy claro. Muy, muy claro. Es curioso, ¿eh?
que parece que uno va a estar ahí, que se está muriendo y parece que va a estar, que no se entera de nada y es cuando más claro Más tiene lúcido todo. estás. Sí, 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 sí. sí, o incluso estas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Mm. Que no se sabe uno dónde están, pero toda la persona que ha vivido eso ve las cosas muy claras, Sí. con una claridad, vamos, que viene y le ha cambiado la vida. Me O ha sea, cambiado es que entonces. ahí sí que es cambiar tu vida en un instante, Sí. porque lo ves, clarísimo. Es decir, espera, es que realmente la planta tenía un valor y acariciar a mi gatito tenía un valor y darle un abrazo a cada ser querido, wow, ¿no? Y ver amanecer, que es el espectáculo más increíble e imaginable. O sea, tú te puedes ir al Within Center a ver un espectáculo del último no sé quién, pero eso no me lo vas a comparar con un amanecer, ¿no? O sea, es que fíjate el sol. A ver quién es el guapo que pone ahí el sol saliendo, el cielo, el mar. O sea, estamos rodeados de cosas tan increíbles que como las damos por hecho, pues no le damos Claro, porque importancia. además podemos pensar, bueno, mañana también amanece. Ya voy Claro, mañana a ver. mañana tampoco lo voy a ver, da igual. Efectivamente. Sí, sí, ¿Cuáles sí. son los próximos retos de Chema Vilchez? Pues como no tengo ninguno en especial. El único reto es dejar de ser un cretino, intentar día a día, porque uno siempre se da cuenta, yo al menos me miro al espejo y digo, madre mía, todo el trabajo que queda por hacer. Entonces, pues bueno, el único reto es intentar o tener, no perder la intención de ser mejor persona, cosa que en mi caso me cuesta, porque uno siempre tiene muchos lastres, ¿no? Así que bueno, pues ahí en eso estamos, intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Ya tienes ideas para el cuarto libro? No. No. Ya vendrá. Ya vendrá. Ya vendrá. Espero que no. Tendrás que ir a bañarte. Espero que no, yo ya no quiero escribir más. Tendrás que ir a bañarte, Chema. Solo Levantar el pie. Solo me apetece tocar el piano ahora. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pues Chema, yo creo que tu micromundo es súper interesante. A mí me ha encantado. Muchas gracias. Me ha parecido un recorrido interno, ¿no? Por Sí, decirlo sí. de alguna manera. Hablábamos recién, las preguntas que teníamos las hemos hecho algunas desde otra parte, pero no nos enfocamos en lo que estaba, porque lo que estás contando y lo que te sale de tu mundo interior y tu micromundo Mucho más enriquecedor y importante y sí, tal cual. Pues entonces, ya te digo, agradecerte que hayas venido y estado aquí con nosotros, que lo hayas compartido y que lo compartas con la gente que nos sigue. El 18 de abril te vemos en la sala. En Espacio Ronda. En Espacio Ronda, pues muy interesante para ir y después de escucharte más todavía. Y bueno, y al rescate del alma creo que es eso, que se intenta rescatar el alma, ¿no? Intentaremos rescatar almas. En eso estamos todos. Yo por daros las gracias por haber contado conmigo aquí, me he sentido muy, muy feliz y muy lleno. Y a los que nos estén escuchando, pues mandarles un abrazo lleno de amor y de cariño y pues que si están pasando en algún mal momento, porque también hay mucha gente pasando por momentos muy complicados, pues que sepan que lo único que importa es hacer el bien y vivirse desde el amor. Ya está. Pues muchas gracias, Muchas Chema. gracias, Chema. Gracias.